Como les decía, eso, somos desarrolladores, hace 10 años que nos estamos dedicando a desarrollar sistemas informáticos para salud. Empezamos también a trabajar fuertemente en la transformación digital para el desarrollo social, creo que es algo que se viene y va a estar súper interesante para trabajar en futuras jornadas. Mientras tanto vamos a hablar un poquito sobre salud, y nos planteamos un gran interrogante que era: ¿por qué si teníamos semejantes sistemas, eso no nos aseguraba la gestión exitosa de nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, eh, planteábamos distintos escenarios y nos encontrábamos con que necesitábamos dimensionar quiénes éramos, poner en contexto cuál era nuestra capacidad y qué alcance teníamos. Y en eso empezamos a trabajar sobre la realidad nuestra que hoy tenemos en red sanitaria. Eh, y estamos actualmente con presencia en más de 100 instituciones públicas y privadas de la provincia de Córdoba. Estamos hablando a nivel municipal, incluso también instituciones privadas, que representan 15 hospitales públicos, más de 250 centros de salud, más de 6.000 usuarios activos, es un número súper interesante. Un total acumulado de pacientes, de 900.000 pacientes que han tenido registros en nuestra plataforma. No son atenciones, son registros individuales, y más de 6 millones de atenciones registradas. Los números claramente nos acompañan, nos hacen una presencia fuerte en el territorio provincial, tanto público y privado, como decía, y a destacar eso, ¿no? Encontrábamos barreras. Digo, qué difícil era quebrar esa barrera entre el usuario y un gran desarrollo. Digo, ¿cómo podíamos llegar? Y ahí es donde empezamos a delimitar, digamos, cuáles eran los motivos por los cuales no podíamos llegar a una implementación, si se quiere, a ver, el término perfecto no lo vamos a usar, pero sí una buena implementación, un uso sólido de la herramienta cuando el desarrollo lo permitía. Bueno, ahí empezamos ya a charlar, a hacer investigaciones de equipos. Si los ven, tengo aparte de nuestro equipo atrás de operaciones que está trabajando en este momento, nos está acompañando en las jornadas también. Hicimos un trabajo muy fuerte de campo, en el que empezamos a investigar, digamos, cuáles eran los motivos por los que no estábamos siendo fuertes en la implementación. Ahí es donde establecimos ciertos puntos, si se quieren, esta es el incógnito que habíamos planteado recién, ciertos puntos que encontramos que desfavorecían o no eran favorables para la implementación. Lo primero que teníamos que entender era la resistencia al cambio, ¿no? La resistencia como barrera principal era llegar con algo nuevo que les modificara su forma de trabajar. La mutación de los puestos de trabajo era digamos, primaria como barrera. Entender que ellos vienen, las personas que lo utilizan vienen acostumbradas a trabajar de una manera en la que uno cuando llega con una metodología nueva es disruptiva, los saca de su zona de confort y los tiene que sentar a refuncionalizar sus tareas, a aprender de nuevo, y eso va generando frustración, que es otro de los puntos que habíamos encontrado. Estos son problemas súper comunes. Nos encontramos con distintos niveles educativos, gente que tenía menos preparación o gente con más preparación que otros, y eso va haciendo, digo, contribuye a toda esta barrera en cuanto a la implementación. Los rangos etarios, wow, hemos batallado muchísimo con esta situación porque nos encontramos con gente que no está muy ligada a la era tecnológica, es una realidad, y hay que elegir estratégicamente las herramientas y los métodos que se van a implementar para poder romper este otro punto de barrera que tenemos. Claramente la comunicación interna en los lugares de implementación era fundamental, entender que no todos los roles estaban bien establecidos y, y diagramados. Por ahí los mismos mandos medios están desconectados con mandos superiores o hacia abajo, y eso era una de las barreras que también queríamos trabajar. ¿Qué hicimos? Bueno, básicamente fue eh, abonar a un nuevo interrogante, trabajar sobre nuevas preguntas que nos hacían replantear los paradigmas de lo que nosotros entendíamos y definíamos como sistema de información, ¿no? En el que tenía a ver, una teoría muy tecnocentrista en la que decíamos, che, el sistema de información lo que hace es que los datos interactúen entre sí con un objetivo común.
fue necesario, insisto, no estamos descubriendo la pólvora, lo que hicimos fue volcarlo a la realidad, darnos cuenta de que estábamos trabajando con definiciones, si se quiere, arcaicas de lo que es un sistema de información, y ahí es donde vuelvo a insistir, es volver a plantear el interrogante y ver si estamos ante la necesidad de redefinir los paradigmas que hay del sistema de información o de usabilidad, y tomar a la persona, al usuario, como eje central. Esto ya hay muchas personas que lo hacen, nosotros lo incorporamos y creemos que es la vía y sabemos que es el camino correcto, ahí es donde hicimos un clic. Entonces, fíjense que lo que proponemos es que absolutamente todas las etapas del desarrollo estén marcadas por la presencia del interesado, del usuario. Desde el diseño de nuestro sistema, pasando por el desarrollo y en la implementación. Me refiero a diseño es que tiene que tener un enfoque hacia el usuario final, ¿no? Entender, van a ver que para eso un poquito más adelante en la charla vamos a ver algunos tips que nosotros damos como recomendación a la hora de armar un proyecto de desarrollo de aplicación, en el que vamos a poder identificar ciertos valores que son necesarios a la hora de hacer un proyecto. Puntualmente en el diseño es eso, ¿no? Contemplar la forma y en la que trabaja el usuario final, tenerlo desde la concepción de la idea presente. En el desarrollo, claramente, que haya una fuerte vinculación de un PO que maneje los intereses de todos los stakeholders que tenemos dando vuelta por ahí, que esté en contacto permanente con el usuario final, que participe en algunas instancias del desarrollo, ya sean en pruebas, en demostraciones. Eso es fundamental, y sobre todo en salud, tenemos un público muy especial en el área de salud, en la que por ahí la actividad principal no es la de guardar información, es la de llevar adelante una atención, eso es cierto, pero también es necesario que a futuro la información esté disponible, y para eso se va a encargar el sistema, pero ese sistema, vuelvo a insistir, el eje tiene que estar centrado en el usuario. Y por último, al momento del delivery o de la implementación, cuando planeábamos proyectos, nos encontrábamos y nos dábamos cuenta de que a posterior, que no habíamos tenido en cuenta dentro del presupuesto o en la implementación del proyecto, un área de implementaciones, un área sólida de implementaciones. Un equipo que, como hoy tenemos ya desde hace un par de años, un área definida, que es el área de operaciones, que se encargue justamente de eso. Un delivery constante que nos ayude a ser cercanos al cliente. Insisto, esto no es un call center, al contrario, es un área dinámica que va a ir pensando estrategias y herramientas para ir lidiando con estas barreras de implementación que hacen que no se pueda tener el éxito total en el sistema. Voy a pasar una filmina más y vamos a ir trabajando estos principios de ideas que nosotros, como recién mencionaba, nos fueron ayudando a nosotros a encontrar el camino, a hacer el clic que necesitábamos y a meterlos dentro de nuestro día a día para tener un mejor contacto con el usuario final. Primer punto, súper importante es definir qué tipo de usuarios tenemos. Pueden ser uno o n, una cantidad que se va a establecer únicamente con el estudio y el contacto con el usuario final. ¿Qué va a hacer eso? Que nosotros tengamos segmentados nuestros usuarios nos va a permitir que las estrategias sean dispares. Podemos tener distintas estrategias según, no sé, los podemos tener segmentados por grupo de tal y sexo, por nivel de estudios, por región geográfica. Hay un montón de cuestiones que hacen que se pueda individualizar el interlocutor que vamos a tener, o durante todo el desarrollo o a futuro en la implementación. El segundo punto, que es súper importante, es ampliar las vías de comunicación. No tengo mucho que aclarar sobre eso, ¿no? Cerrarnos a una vía va a hacer que los canales, o que mejor dicho, el usuario no pueda canalizar todas sus inquietudes, se va a ofuscar, va a llegar al punto, como habíamos visto en la filmina anterior, en la que va a estar frustrado, no va a saber cómo resolver. Entonces nuestra recomendación y nuestro punto, o como factor que minimiza el impacto negativo, es eso, es abrimos la cancha, ponemos a disposición del cliente distintas herramientas, estamos en una época en la que las herramientas de comunicación explotan. Y esta condición pandémica nos ha enseñado eso. Nos puso sobre la mesa un montón de cosas que veníamos posponiendo, y es una realidad. Venimos posponiendo la virtualización, lo vemos en la universidad, lo vemos en el trabajo, lo vemos en un montón de lugares, y para poder llevarlo a cabo han sido medios de comunicación o herramientas nuevas que hemos tenido que adoptar.
Reducción de la burocracia, vaya punto, es importantísimo. Frenar el correcto desarrollo de una actividad de un tercero por alguna cuestión propia del sistema, que, insisto, no necesariamente es un error, un bug o algo que haya que arreglar, tiene que ver con el entendimiento sobre el uso de la herramienta. No podemos estar pidiendo demasiada burocracia para informar que no puedo guardar la información correctamente o de esta manera. Chicos, así como ampliamos vías de comunicación, es reducir, en la medida de lo posible, bueno, la burocracia de comunicaciones. A la mínima expresión, no todo que quede en el aire, es decir, no puedo manejar cualquier inconveniente por teléfono o por WhatsApp. Directamente establecer una estructura, aunque sea mínima, de burocracia, pero que no sea tan pesada para el usuario final que necesita resolver rápido. Tiene que trabajar. Habíamos hablado de las nuevas herramientas, eso está perfecto, no voy a ahondar mucho sobre eso, pero sí saber que es muy importante todo el tiempo estar investigando sobre nuevas herramientas que vamos a bajar al usuario final. Time boxes, también importantísimo. Esto es muy importante entender que todo el enfoque que estamos tratando de dar en esta charla y que es lo que nosotros usamos para trabajar el día a día, está muy marcado por una cultura ágil, ¿no? Precisamente, o sea, utilizando herramientas, no sé, como el tipo de Scrum, o me refiero a eso. Dentro por ejemplo, de Scrum, como ejemplo, sabemos que necesitamos establecer periodos de tiempo. Entonces, recomendamos que las implementaciones, esto es un tip importante, es arrancamos, vamos a establecer un tiempo de pruebas y de implementación, y vamos a cortar, vamos a hacer un corte para poder analizar hacia atrás, que es parte del punto que le sigue, junto con las KPI, meter una retrospectiva en donde analicemos hacia atrás, el tiempo que sea, el que hayan decidido para el timebox. Entender cuáles son los puntos, no sé, como retrospectiva y herramientas que les pueden ayudar, no sé, las 4 Ls, por decir. Lo que me gustaba, o lo que me gustó de haber trabajado, lo que aprendí, lo que dejaría de hacer, o es un pendiente que necesitamos resolver en cuanto a la implementación y al uso del sistema, y lo que queremos que perdure en el tiempo. Las buenas prácticas, las buenas costumbres, que eso van ayudando al usuario final a que adopte buenas prácticas en nuevas funcionalidades, porque podemos ir haciendo releases con nuevas funcionalidades y va a ser mucho más fácil habiendo adoptado buenas costumbres en releases anteriores. KPIs o métricas, seguramente todos los que estamos sentados acá entendemos perfectamente de qué estamos hablando, y la idea es que para poder analizar el resultado necesitamos volcarlo en una métrica que nos permita ver, como cuando hacemos un roadmap, ir quemando etapas y saber en qué posición estamos. Súper útil. Tener métricas y KPIs, las definen con el equipo de trabajo de implementación, de operaciones, como lo tengan definido, y las van trabajando. Y como cierre, el cliente nunca es más contento como cuando recibe feedback. Y el feedback no es solamente negativo, eso que quede claro. Entonces vamos a hacer un feedback que resalte lo mejor que tiene el cliente y cuáles son sus puntos quizás un poquito más flojos para ir mejorando. El feedback es fundamental. Trabajar sobre lo expuesto, ya con la información de haber hecho estos factores que minimizan, el cliente recibe y se va a sentir satisfecho. Voy a avanzar un poquito más. ¿Cómo logramos todo esto? Porque, a ver, del dicho al hecho hay un largo trecho, dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos todos estos pasos? Un equipo sólido de capacitación y comunicación, desde el inicio del proceso. Hay que comunicar con precisión, con claridad, entender cuáles son los objetivos, y dejar bien en claro qué esperamos. ¿Cuál es nuestro return? Lo que esperamos que nos devuelva la implementación de una nueva funcionalidad o de un sistema completo en nuestro cliente. Importante dejarlo en claro desde el principio. ¿Qué esperamos? Para poder tenerlo como unidad de medida al final en la retro cuando la hagamos. Participación. Ese es el segundo punto. La participación, nada, promover mediante actividades, las que se les ocurran, eso se van trabajando, es promover la participación de los usuarios, en el nivel que sea. El usuario con la clave de acceso más baja, por decir, o aquel que tenga nivel de acceso administrativo, admin, lo que sea. Participación. Necesitamos que la gente participe para poder tener después en la retro un buen feedback que ofrecer. Compromiso. Yo ahí, si tuviera que rehacer la filmina, pondría primero relaciones positivas,
como top 1 en esto, en cómo lo logramos, y después pondría compromiso. ¿Por qué? Digo, las relaciones positivas, esto de promover un buen clima, de que sea distendido, de que la gente entienda y lograr cierto compañerismo. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarlo con palabras propias. En todos estos años que venimos trabajando en la implementación, ya les digo, en más de 250 centros de salud, en 15 hospitales y en otro tanto de lugares, lo que nos ha marcado es eso, la relación positiva, y eso ha permitido tener una relación, ya no es, digamos, implementar y me voy, te dejo un sistema, sigo, no. Hay una relación humana por detrás que creemos que eso va a favorecer justamente los puntos anteriores. La participación, el compromiso, digo, la cercanía y la calidez nos va a propiciar que, por ejemplo, el compromiso del usuario final sea mucho más alto que cuando tenemos una relación un poco más fría, menos fluida. Entonces, como cierre, si tuviera que reorganizar mi filmina, diría que las relaciones positivas irían en el top, arriba. Y por último, sé que estamos un poquito ahí ajustados con el tiempo, pero quería contarles que el último punto que creo que es para mí el mejorcito, poder de adaptación, fundamental. Bueno, todos los puntos han sido fundamentales, pero este digo es como para resaltar. Qué mejor caso que el que estamos viviendo, ¿no? O sea, época de pandemia, con los chicos dijimos, wow, miren dónde estamos parados, de tener una virtualización parcial o baja, si se quiere, en las capacitaciones, en las implementaciones, en los seguimientos o en los feedback, por ejemplo, pasamos a necesitar reorganizar y reestructurar toda nuestra forma de trabajo para virtualizar el 100, prácticamente. Era cambiar absolutamente la forma en la que veníamos trabajando, era acostumbrar a 6.000 usuarios a que íbamos a estar virtualizados de esta manera, y nos daba un poquito de miedo, pero era el poder de adaptación, como lo dice en el punto número 5, era fundamental. Decidimos darle para adelante, me imagino que en la vida de ustedes ha sido igual. Digo, han tenido que a la fuerza virtualizar un montón de situaciones. A ver, si tuviéramos que poner en números qué ha pasado en esta virtualización, miren esto. Nos animamos y le dimos para adelante. Y esa virtualización, perdón, disculpen, me pasé la filmina, ahí está. Esa virtualización nos ha permitido no solo, llegar a lugares donde antes no llegábamos, hemos potenciado la productividad. Hemos sido capaces de, ante semejante adversidad como este tema de la pandemia, aprender a usar nuevas herramientas, hacer hincapié en todas las filminas que hemos visto anteriormente, volcarlos a la actividad diaria, y este es el resultado, así rápido, en 8 meses de pandemia. Más de 250 horas de capacitaciones virtuales. Eso equivale a haber estado durante 8 meses, todos los días, 2 horas frente a un cliente. A un cliente. Acá estamos hablando de que estuvimos trabajando con 6.000 usuarios. Es un numerazo. ¿A qué me refiero con esto de las 250 horas de capacitación? A que virtualmente nos dimos cuenta de que podíamos empezar a establecer capacitaciones que incluyeran a más de una persona. Pero ¿qué pasaban? Estaban como demasiado segmentadas en el tiempo. Es decir, chicos, ¿cuándo les parece que podemos hacer una capacitación? Poníamos día, fecha y hora. Era demasiado difícil de coordinar en función a las realidades del cliente. Entonces, ¿qué hicimos? Borrón y cuenta nueva, frenamos una semana, nos pusimos a diagramar una solución para dar capacitaciones y que todo el mundo pudiera participar. Se establecieron capacitaciones, independientemente de la cantidad de personas inscritas, que se daban sí o sí. Entonces el lunes a tal hora se daba este módulo, el martes a tal hora este otro módulo, se repetía en otro horario diferente el miércoles. Entonces la gente empezó a optar en su disponibilidad de tiempos y horarios a ver a cuál se podía inscribir. Las capacitaciones se daban igual. Fue masivo, la verdad que fue un muy buen resultado. 1 de cada 3 personas, eso es 1 de cada 3 cordobeses, en algún momento fueron registrados en el sistema. Hoy la población de Córdoba creo que supera apenas a los 3 millones de personas, estamos hablando de que 900.000 casi, ahora en esta época casi 1 millón de pacientes, han pasado por nuestras plataformas. Y el último, que era el más lindo para nosotros, que nos causó mucha gracia con los chicos mientras lo estábamos trabajando, si hubiéramos tenido que invertir tiempo, costos y kilómetros para hacer la cantidad de capacitaciones que hicimos con la dispersión geográfica de nuestros clientes en toda la provincia de Córdoba,
En 8 meses hubiéramos recorrido 45.000 kilómetros reales, pero en este caso lo hicimos virtuales. Sentados desde casa con la camisa acá arriba, pero pantufla y ojotas abajo, o short y pantufla. Entonces, 45.000 kilómetros virtuales que hicimos, bueno, algunos equivalentes, pusimos uno solo ahí, pero es como hacer ida y vuelta Ushuaia-Alaska, lo hicimos en 8 meses. Eran 5 veces desde Ushuaia a La Quiaca, ida y vuelta. Un poquito más de una vuelta al mundo. Nada, la verdad que estamos muy contentos. Sé que estamos justo ya en el tiempo como para ir cerrando. Eh, Quedo abierto por si quieren hacer algunas consultas, preguntas, estamos disponibles para eso. Les agradecemos el tiempo, a la gente del Hospital Italiano también bueno, la invitación como cada año, nos encanta participar. Muy buen trabajo virtual, ¿no? Estuvieron revisando todas las jornadas virtuales, la verdad que muy buen trabajo. Listo, quedo abierto por si quieren hacer alguna pregunta, algo. Esperamos que les haya gustado la participación. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. La verdad, muy buena participación tuya y de hecho estaba por preguntarte algo sobre la adaptación a la pandemia y esa última filmina es espectacular, ¿no? La importancia de haberse acomodado a esto tan disruptivo que fue la pandemia y lo bien que pudieron hacerlo, la verdad, los felicito. Este dato de que 1 de cada 3 personas de la provincia son atendidos en su sistema al menos una vez es bastante categórico. Acá, bueno, Carolina Sastre pregunta en cuanto a la implementación, ¿cómo les resultó a ustedes como organización? ¿Fue fácil trabajar en las implementaciones o qué dificultades, digamos, atravesaron? Esas son de las super preguntas que esperábamos recibir en algún momento, digo, porque los números nos acompañaban y dijimos, che, va a parecer que todo es fácil. No, la realidad es que no es fácil, ¿no? Nos tuvimos que adaptar, armar una estructura nueva, conocer y aprender, a asociar a nuestros modos de trabajo. Fue como, voy a hacer un paréntesis, todo lo que explicamos en las filminas anteriores, explicando cómo implementar, lo tuvimos que digamos, hacer a nivel nuestro. No fue difícil, la verdad que, perdón, no fue fácil. Eh, Tuvimos que hacer propia la cultura ágil, aprender desde cero a trabajar con otra forma. Eh, sí creemos que es una muy buena oportunidad, hay que hacerlo porque yo creo que de esta condición vamos a volver a la parte, digamos, personal o personalizada, pero va a estar muy, muy, muy marcada la virtualización en todo lo que hagamos de ahora en adelante. Eso es una realidad. Había que adaptarse, no fue fácil, todavía no terminamos de hacerlo porque esto es un aprendizaje constante y van a seguir saliendo situaciones nuevas, pero a mí me gusta, la verdad que es una condición que a mí me gusta. Bueno, muchas gracias. Acá se multiplican los comentarios de felicitaciones en el chat. Así que evidentemente estamos todos de acuerdo en que la presentación fue muy buena y es muy, muy interesante lo que han presentado. Yo aprovecho para hacerte una última preguntita que ya tenemos que ir cerrando. Si has notado diferencias en estas estrategias que has tenido que atravesar entre las entidades públicas y las privadas, digamos, ¿les fue como ustedes como organización similar trabajar con unos y con otros o podés notar ciertas particularidades? Mirá, es buenísimo lo que estás preguntando y a nosotros nos sorprendió muchísimo, muchísimo el grado de aceptación a nivel público. Privado ya estamos acostumbrados, ¿no? Sé que la virtualización privada es un hecho, pero a nivel público es masivo, es masivo. Hay un trabajo muy fuerte por parte bueno, del Ministerio de Salud de la Nación que viene trabajando ya en esto de la implementación del GIS, con esto de las historias clínicas electrónicas unificadas, no sé exactamente si técnicamente es el nombre, pero me refiero a que se está trabajando a nivel general en una transformación digital de la salud y nosotros encantados de decir que somos agentes del cambio, somos transformadores digitales, lo sentimos así. Como cierre, Santi, para responderte la pregunta es eso. Recontra bien la gente de la salud pública, cómo ha tomado esto. Te sorprendería si te paso en algún momento números de la cantidad de centros de salud de atención primaria a nivel municipal que están implementando en su propia actividad la historia clínica electrónica. Es genial, es muchísimo, estoy hablando mucho en serio, ¿eh? Y no solamente en Córdoba, porque tenemos contacto con gente de Neuquén, que es súper fuerte la virtualización que tienen en salud, con Mendoza, con Buenos Aires, con Santiago del Estero también.
Entonces, como cierre, sí, la salud pública, la privada ya estábamos acostumbrados, pero la salud pública lo ha recibido muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y así en un minutito la última pregunta de Juana Pigliacampo. Tengo una consulta. ¿Las capacitaciones virtuales son equivalentes a las presenciales? No, no son equivalentes, es una realidad. Perdés un poco eso, la parte humana, la parte humana. Me gustaría que esto, cuando pase todo esto de la pandemia, se reparta tiene que haber un porcentaje de equilibrio, una curva de equilibrio en la que digo, che, ya no te puedo visitar todos los meses como hacía antes como cliente, pero te voy a visitar una vez cada 2 meses y mientras tanto vamos a trabajar virtualmente. Yo creo que no hay que perderlo todavía, o sea, tampoco es virtualizar al 100% porque las relaciones tienen que existir y son fundamentales y son importantes. Entonces, para responderle a Juana es eso, se pierde un poquito la parte esa personal y contacto que, insisto, no es lo mismo estar atrás de una compu que estar face to face ahí trabajando, pero se puede elaborar. Yo creo que hay que buscar el punto de equilibrio. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los oradores. La verdad que fue un panel súper interesante. Creo que en todas las charlas daba para más, pero bueno, es el tiempo que teníamos. Así que les agradezco a todos.